Muy buenas tardes. Con todos, un gusto poder compartir la tarde con un tema bastante importante, que es cómo lograr el encadenamiento económico. Más allá de la actividad minera, cómo propiciar crecimiento, beneficios, diversificación. Esta mañana escuchábamos al presidente del Banco Central, al exministro Mendoza, hablando de cuestionando por qué la población, digamos, no percibe que nuestro modelo de crecimiento los beneficia. Y creo que en parte de la respuesta es las interrogantes que vamos a tocar en este panel, agradeciendo a los organizadores por traer un tema tan importante a la discusión del Perumín. Tenemos un panel muy destacado, comenzando por amigos, viejos amigos y amigos nuevos, espero. Pedro Cateriano, todos lo conocen, ha sido presidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, un destacado abogado, político y impulsor de la minería en el país. Tenemos al ingeniero Ricardo Márquez, también conocido por todos, ha sido vicepresidente del país. Su última actividad ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Tenemos a la señora Chris Gibbs, que viene desde Sydney, Australia, ya está con la hora, me dice ya el time lag, ya lo asumió, así que nos acompaña ella, es CEO de Osmine, que creo que va a ser muy interesante entender este concepto de METS, de Mining, Equipment, Technology and Services, que es todos estos encadenamientos, esta cadena de proveedores, y Australia ha sido un líder en la materia. Tenemos a Joel Rivera, presidente de la Confederación de Empresas Comunales, experiencia muy interesante y complementaria a lo que nos va a hablar probablemente Ricardo. Y tenemos a Pedro Franque, también conocido por todos, ministro de Economía y Finanzas y destacado académico de la Universidad Católica. Entonces, con esta discusión yo quisiera plantear algunos hechos para propiciar una conversación. Yo les dije a mis colegas, nada de PPTs, conversemos e intercambiemos visiones, que creo que es más interesante en un tema que es fundamental, que es cómo lograr que la minería se convierta en una palanca de desarrollo. Yo creo que eso es algo que todos compartimos y esto se ha venido cuantificando a la antigua, cuánto empleo indirecto genera la minería, y tenemos que han habido por cada empleo minero 5.3 empleos indirectos. Se han calculado los encadenamientos, el valor agregado que se generan otras actividades. Nosotros en Vidensa Instituto, por ejemplo, hemos calculado que por cada millón de soles de producción minera se generan 250.000 soles adicionales en otros sectores. Y esto obviamente varía entre regiones, obviamente aquellas que tienen un mayor nivel de desarrollo logran estos encadenamientos y aquellas donde es muy bajo el impacto económico que se deja en otros sectores de la economía. Esto no se da de manera espontánea, acá hay un rol para la política pública importante de dar las condiciones transversales, la conectividad de las instituciones, pero también es clave el rol activo que juega la interacción entre la empresa grande y la empresa proveedora. Y creo que esto es muy importante pensando en el concepto de clusters, ya con mucha vigencia desde la época de Porter y otros, y han habido acá avances importantes de crear espacios de concertación público-privada, algunos liderados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y acá Australia ha sido un país líder en este proceso de cómo potenciar el impacto económico, que puede ser muy grande. Acá un dato que me llamó mucho la atención es que todos sabemos que el aporte de la minería al país es más o menos 10% del PBI, pero si uno añade lo que suma la actividad en servicios, de proveedores, puede ser 4 puntos adicionales del PBI. Esto es 10.000 millones de dólares adicionales, anuales, de producción. Y esto no es poca cosa. Entonces, para poder entender esto, vamos a darle inicialmente una ronda de 5 minutos a cada uno de los expositores para que nos cuenten qué cosa está atrás de este concepto de los clusters y en particular del concepto más moderno de los METs, que para mí ha sido toda una novedad,
En Chile logran de cada 10 puntos del PBI, 7 adicionales son producto de actividades conexas a la minería. Eso potencial es enorme. Con esto quisiera darle la palabra inicialmente a Chris para que nos dé un planteamiento general de cómo esto nació en Australia hace más de 30 años. Ella que dirige OzMine ha tenido un rol muy destacado en la materia. Chris, por favor, adelante. Muchas gracias, Luis. Y antes que nada, es un placer estar aquí de regreso en Arequipa. No solamente estoy ya aclimatizada, sino también he comido muy rico y también me he tomado algunos cuantos pisco sours. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, has dicho correctamente para el sector MET de Australia y has hablado sobre METs en minería, que ocupa 15% de la economía australiana, genera 114.000 millones de dólares en total anualmente en ingresos, emplea más de 350.000 personas y es un sector altamente internacionalizado, digamos. Esto es igual a 18.000 millones de dólares en exportaciones y si han escuchado a la asesora, ella habló de algunas estadísticas y también esto se ha formado hace 30 años, formado por un grupo de empresas que se juntaron y dijeron, bueno, estamos haciendo algo único acá. Tenemos muchos servicios valiosos, tecnologías que estamos ofreciendo a la minería y podemos contarle al mundo al respecto individualmente o podemos contarle al mundo como un grupo de lo que se trata todo esto. Y con ello, 10 a 12 compañías se juntaron y se creó OzMine. Hemos estado trabajando para promover al sector. Nuestro objetivo es poder ser los adalides, seguir siendo los mejores del mundo y lo que hacemos es conectar a la gente con oportunidades. Promovemos la innovación y la tecnología en la minería, que ciertamente nos ha ayudado a superar algunos de los desafíos que enfrentamos el día de hoy. Además, trabajamos en colaboración y la colaboración en la industria y trabajar en alianza creemos que es extremadamente importante y con los años hemos logrado proyectos en colaboración. Unos aspectos que son importantes para un sector MET o el desarrollo de un sector MET exitoso en Australia, antes que nada, es fuerte. Es un compromiso sólido. Se necesitan empresas en el sector MET que se unan y quieran trabajar juntas y quieran colaborar para construir un sector y darle una voz a este sector. Y dentro de esto se van a necesitar individuos comprometidos, personas involucradas, porque al comienzo y durante 20 años lo que hizo OzMine fue trabajar con voluntarios, más que nada. También se necesita entender al sector, conocer las capacidades del sector, de dónde vienen esas capacidades para que se pueda comunicar esto. Y en el 2013 hicimos una encuesta del sector MET. Fue un momento para nuestro sector porque identificamos el tamaño del sector, cuánto emplean y en ese momento el gobierno dijo, nunca habíamos escuchado sobre el sector MET, solamente nos concentramos en la minería, simplemente estábamos ensombrecidos y no pudimos contar nuestra historia. Y desde ese momento el gobierno nos prestó atención. Otro factor es tener el apoyo al gobierno. Y tuvimos apoyo del gobierno a lo largo de OzMine y el desarrollo del sector. El gobierno no necesariamente nos ha brindado financiamiento directamente, pero lo que sí brindaron es ayuda a las empresas para desarrollarse, para crecer, para ser más competitivas y también estableció políticas que permitió que las empresas pudieran hacer esto. En el 2015, el gobierno reconoció al sector como un pilar estratégico de la economía australiana. Y esto ha salido en una encuesta y con ello se ha creado políticas para poder ayudar a hacer crecer y florecer el sector y crear un centro de crecimiento de la industria que sigue funcionando, que cuida un poco el desarrollo estratégico del sector MET. Y el gobierno comprometió 50 millones de dólares durante un periodo de 4 años para ayudar al sector a crecer. Y finalmente, rápidamente, se necesita pues
Osmine no existiría sin tener inspiración, empresas que han creado este sector. Son líderes mundiales en su nicho, empresas tecnológicas, fabricantes, servicios, y el sector METS es realmente el que compone, bueno, creo que simboliza más que nada una economía vibrante y moderna. Me quedo aquí. Thank you very much, Chris. Well, after the international experience, let's go to the local experience. And here the Ministry of Finance plays a good role that was created in 2018. SAMI, that was the mining cluster in the south of Peru. And recently, along this global trend, during the administration of Pedro, there was a roundtable for miners. Pedro, and thank you very much to the organizers, all of you. Let me start by highlighting this strategy, the future of Peru. Sometimes we are looking too much at what's happening at the moment, and that distracts us from thinking long term. Any country that thinks the long term have done it by growing in the industry and service using lots of technology. Something that is close to us is China. China has developed an industry little by little along 30 years, and nowadays they have an industry that we have, all of us, on our bodies and in our computers, cars, etc. And nowadays the world is in the services, and the developed countries, they have highly productive services. We're way behind. That is the reality. We have certain things, but we're way behind. But for Peru to bet on industrialization based on introducing TV, cell phones, that the Asian countries have done, we don't have the scale. They already gained the market, they were way ahead. It's difficult, but for a country like Peru, our potential base, what makes special and unique are our natural resources. They are diverse spaces for natural resources. Agribusiness, agribusiness has been well in the last years. Mining is a base of natural resources that is very special in Peru. And the key here, so how from mining, we go to this other subject, services, industry, all the inputs that are produced. And then by linking to the local mining industry, from then on they can become global suppliers. And that gives us a very powerful potential to enter into a new sector of high productivity, which is essential for a productive diversification and development. If you look at the big picture, this is key. Then you see, but can we do it? Do we have any base on this? Or are we talking about wishful thinking? Would be nice for Peru to have a satellite, but that's daydreaming. But the idea is from we know, and the SAMI studies, we do have a base. There are 6,000 supplying companies, more than 3% of the GDP, 70% of them export. They sell to the local mining, and at the same time they export to others. The studies there, we export to the US, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, and Brazil. Because since our mining is large, it tends to develop an activity that probably in Ecuador there is not so much mining, but there will be mining that requires the inputs and the equipment that we produce. I think this is very important to promote, and Ricardo Marquez is the one who suggested me to establish this executive table for minors. But it's true, he's the mother of the child, where the state would facilitate the connection between the industry sector, the mining sector, and help that the conditions would be better. Probably with Ricardo, we will
develop a little more in the next intervention. But the critical subject here is that one is key. Not only it can give us 4 points more of the GDP in the future, 5 points more, but if you see it dynamically, in what sectors Peru can bet of having a technological dynamics that take us to the point, to the state-of-the-art technology, it's not many, but this is an important one. It's not the only one. And I was going at the fair, I saw, well, I know Resumil, I haven't seen here that they produce tunnel makers that are fantastic, then some drills that are thrown away. They're a supplier of security, safety shoes that are supplied. Many companies that produce services, technology, studies for the mining companies, etc. This has to be empowered and developed much more. I think these are my main ideas for this first round. Thank you, Pedro. Quite interesting. El padre de la criatura, a Ricardo Márquez. ¿Cómo se te ocurrió esto? Cuéntanos un poquito. Muchas gracias, Miguel. Mira, nosotros At the Industry Association, we've always que también, como tú bien sabes y todos saben aquí, la OECD lo recomienda, ¿no? Desarrollo que hace más de 4 años la OECD propuso al país 3 cosas: desarrollo sectorial, arreglar la informalidad y arreglar el tráfico, ¿no? Eso es lo primero que propusieron. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros buscamos es la generación de empleo en sectores donde más se produce creación de empleo masivo, ¿no? Ese siempre ha sido nuestro objetivo. En la sociedad siempre decimos cómo creamos más empleo. Bueno, ha pasado 30 años y hoy les puedo decir a ustedes que después de estos 30 años, la manufactura, la industria como tal, este año va entre lo que es confecciones, entre lo que es química y entre lo que es metal mecánica, va a sobrepasar las exportaciones agroindustriales. Y ya lo hicimos en los primeros 6 meses. Y eso sí que es una novedad, porque no ha habido una política sectorial y sin embargo este año en diciembre eso va a ser el resultado de la manufactura. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros vemos de que el sector proveedores en términos de PBI, tanto en Australia como en Chile, es muchísimo más alto que aquí en el Perú. Aquí nosotros hemos llegado el año pasado a 14 del PBI minero, participación minera, a 4% del PBI en proveeduría y hemos pasado de 3 al 4%, cosa que se ve ya, se comienza a ver ya poco a poco en los fabricantes de metal mecánica, porque si ustedes me preguntan hoy día, la metal mecánica están llenos de trabajo, ¿no? No debería decirlo por política, pero esa es la realidad y los números indican eso. Antes de venir chequeé otra vez y sí, es verdad, la metal mecánica en el Perú, especialmente ligada a la minería, está creciendo más o menos un 30%. Ahora, ¿qué cosa necesitamos? Que los clústeres funcionen. Y acá tenemos que ser realistas. El clúster que se ha hecho aquí hace años no está en la mejor velocidad que debería tener. Es decir, no está funcionando de una manera que pueda aprovecharse toda lo que es la industria. Ustedes tienen una industria minera potente a nivel mundial, una industria que debería de tener más relacionamiento con los proveedores y en ese sentido deberíamos pasar a hacer clústeres en el norte y también en otras regiones donde hay minas. Eso de ahí, pero nunca quisimos nosotros imponer que nos tienen que dar el trabajo a nosotros, nunca. Por eso es que nosotros nos íbamos de a poco tratando de concertar el trabajo con las mineras.
una política, algo muy importante que he visto en algunas mineras, iban con sus proyectos a la Sociedad Nacional de Industrias a decirnos, esto es nuestro proyecto, estas máquinas vamos a tener, vamos a necesitar. Eso es lo que tenemos que hacer, que se una más el sector minero con el sector manufacturero para que sepan qué tipo de maquinaria y qué tipo de desarrollo y qué tipo de subsidio se va a pedir al gobierno para desarrollar las máquinas de los próximos proyectos que vienen. También, ¿no?, trabajar con la minería artesanal, pequeña empresa y mediana empresa para poder conseguir los fondos de COFIDE, porque aquí no hay ninguna línea para lo que es desarrollo de manufactura, metal mecánica, como hay en los países que hemos mencionado. No hay ni uno, porque no hay política sectorial, señores. Y eso es lo que tiene que entender el MEF, y se lo digo de frente. Tiene que haber política sectorial si es que nosotros queremos verdaderamente crear una industria de proveeduría a la par de la minera. Muchas gracias, Ricardo. Ojalá que el MEF esté escuchando. Y es cierto, ¿no? Acá se ha demonizado la política industrial por las malas experiencias, pero el desarrollo ha venido con política sectorial moderna. Y acá, yendo un poco de la empresa tradicional, a mí me parece muy interesante la experiencia de Joel Rivera, que ha tenido más de 10 años de gestión de empresas comunales, asesorando a empresas y en el marco de buscar soluciones a los conflictos sociales en parte. Entonces me parece que es muy oportuna su participación. Desde tu punto de vista, Joel, ¿cómo ves esta discusión de los encadenamientos y el valor que y el rol que pueden jugar las empresas comunales en este esfuerzo de crear prosperidad para todos? Muy bien. Apreciado doctor, muchas gracias por la invitación y a la organización muy complacido y muy contento de que en estos espacios nos puedan dar la oportunidad y podamos también conocer cuál es la percepción de las comunidades frente al desarrollo del país. Porque la zona rural, las comunidades de nuestro país, si ponemos empuje a los proyectos que están paralizados, 60.000 millones de dólares paralizados en proyectos. Si ponemos en valor esos proyectos, yo creo que los porcentajes de PBI que nos planteamos quedarían bastante poco. Es importante hablar de las comunidades campesinas y nativas en nuestro país porque son agentes importantes en la toma de decisión del tema minero, el tema industrial. 6.200 comunidades campesinas, 2.700 comunidades nativas y por reconocer casi 2.000 más. Estamos hablando más de 9.000 comunidades en nuestro país que representan más o menos el 40% de nuestro territorio nacional. Es importante darle la especial atención porque muy al margen de hablar que las comunidades pueden ser un problema, porque así se vende, ¿no?, que son problemáticos, son violentos, no entienden, yo creo que hay que plantear como desafío qué hacer para que estas comunidades, estas 9.000 comunidades, sean agentes de cambio de nuestro país, agentes dinamizadores de la economía de nuestro país. Porque si no los tomamos en cuenta a ellos y solamente hablamos desde nuestra perspectiva, considero que la idea que nosotros tenemos puede ser no muy bien tomada al otro sector que es muy importante. Por eso es que se habla tanto de la licencia social, ¿no? El contexto nacional de nuestro país es que el Estado es propietario del patrimonio del Estado. Los recursos que hay en nuestro país es propiedad del Estado. Pero ¿qué hacemos si las comunidades están asentadas en la superficie? Lo que tenemos que considerar es una gestión de acuerdos bajo un enfoque diferente, ya no el enfoque pasado, ya no el enfoque basado en la filantropía, sino basado en el valor compartido. Y ahí es donde viene la experiencia que hizo mención el doctor, el tema de las empresas comunales. Son instituciones que son creadas al interno de una comunidad que se crean para aprovechar oportunidades que brinda la inversión.
Con ese claro ejemplo, estamos dando a conocer al país y al mundo que sí se puede hacer minería, que sí se puede subir los puntos porcentuales de la economía peruana, pero tomando en cuenta a los agentes y estos agentes comprometiéndose. Porque si existe una alianza entre comunidades, nativas o campesinas, inversión minera, petrolera, energética, se bloquea cualquier intento de influencia externa que pueden distorsionar el efecto del crecimiento. Comunidades informadas, comunidades con una buena información de desarrollo, de crecimiento, no he encontrado en mi trayecto, porque yo paro viajando a muchas comunidades de nuestro país, de sur a norte, centro, no he encontrado una comunidad donde su agenda sea política electorera. No existe en la agenda de las comunidades, no existe agenda política. Lo que existe su agenda es las oportunidades, el trabajo, el empleo. ¿Cómo hacemos de que cuando sus hijos se enfermen vayan a una posta de salud y existan personas capacitadas que lo puedan atender? Entonces, bajo ese enfoque del valor compartido que Michael Porter nos ha dejado hace muchísimos años, ya estamos haciendo cosas interesantes en nuestro país. Y la pregunta en la mañana en la mesa redonda de empresas comunales era, ¿y por qué no mostramos estas experiencias exitosas? ¿Por qué no se muestra al país y al mundo que ya se está trabajando de esta forma, incluyendo en la cadena productiva a las empresas comunales? Es importante mirar a fondo el caso de nuestro país, porque también los comuneros, también cuando se comprometen, crean legitimidad. Más allá de hablar de rentabilidad social, porque yo entiendo que la rentabilidad es el fin, lo que tenemos que hablar es de legitimidad. ¿Cómo hacemos legítimo que los proyectos con las comunidades y que las comunidades legitimen ese proyecto y estén seguros que ahí está su desarrollo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joel. Y conversando con él el día de ayer, me decía que ellos son lamentablemente afectados por las normas anacrónicas laborales de tercerización que van a matar a este sector que puede ser, digamos, este agente de cambio que tanto reclama Joel. Entonces, ojalá que las autoridades en Lima escuchen no a los gremios tradicionales, sino a aquellos que van a efectivamente ver su potencial abortado por normas que son totalmente disparatadas. Disculpen la digresión. Ahora, Pedro Cateriano, tú has sido premier, has sido un impulsor del sector minero en el país, en tus gestiones, has escuchado los aportes de los colegas. Acá se reclama un rol del sector público, lo decía Ricardo Márquez con mucha claridad, una política sectorial que ha estado ausente, pero también acá ha habido muchos recursos. Capaz ha estado mucho el debate es en cuánta plata le sacamos a la empresa, acumulamos canon, recursos, y al final esto no se traduce en beneficios para la población. De tu experiencia en general, ¿cómo ves tú toda esta discusión de generar valor y riqueza a partir de los encadenamientos y el aporte de la minería al desarrollo territorial local? Buenas tardes. Agradezco en primer término la invitación a Perumín y expreso públicamente mi saludo al pueblo de Arequipa. Miguel, tú señalabas al inicio de tu intervención que la minería es una palanca de desarrollo. Sin duda alguna. Eso, mencionarlo ante un auditorio con mayoría de creyentes o conversos, pero ese es el modo de pensar de la mayoría de los peruanos. ¿Por qué el desarrollo de los proyectos mineros no ha tenido éxito? ¿Por qué los que se oponen a la minería legal guardan silencio frente a la minería ilegal? Y acá ha tocado un punto central, Joel. Porque hay que generar riqueza para compartir la riqueza. No hay que quitar para repartir pobreza. Y creo que eso ha sido algo que lamentablemente no ha ocurrido, una visión que impulse un auténtico capitalismo popular, que es lo que están haciendo ustedes. Y es algo que no se pregona. Para ello, naturalmente, el país requiere estabilidad política y jurídica.
Y debemos preguntarnos entonces, ¿por qué cíclicamente el Perú y varios países de América Latina recurren a las recetas que han fracasado? ¿Cuántas constituciones hemos tenido? ¿Cuántas constituciones en la mayoría de los países latinoamericanos? Romper la palabra de un Estado es lo más grave que existe para el proceso de desarrollo económico, porque luego reconstruir el clima de confianza y credibilidad cuesta mucho. Eso lo hemos vivido. Entonces debemos preguntarnos por qué incidir en una situación como esta. Y debemos luchar también contra la falsificación de los hechos. La minería, sin duda alguna, económicamente ha traído progreso al país. El hecho que se administren los recursos públicos de manera inepta, incompetente, no quiere decir tampoco que ha fracasado el régimen económico de la Constitución. Una cifra, por ejemplo. En los 10 últimos años, por concepto de canon minero, los gobiernos regionales y municipales han recibido 32.300 millones de soles y a la fecha solo han ejecutado el 72%. ¿Quiénes son los responsables? Ciertamente esto abre un debate, porque hace un momento el señor Franque mencionaba, y con justa razón, cómo ha progresado China. Pero claro, China ha progresado porque en el campo económico abandonó la doctrina marxista-leninista que el señor Cerrón pretende impulsar en el Perú. Esa es la razón del progreso de la China. Y esa es la razón del fracaso de Cuba, de Corea del Norte y el hundimiento de Nicaragua. Cerrando este paréntesis, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? El Estado, administrar y gerenciar con responsabilidad los recursos públicos. Y a las empresas comunales, a las grandes empresas, garantizarles la estabilidad jurídica y política. No podemos tener, pues, un ministro que dice, vamos a subir impuestos, y después cuando viene acá, para tranquilizar al mercado, no vamos a subir los impuestos. No, lo que necesitamos es honrar la palabra, cumplir con la legalidad, y eso implica, lamentablemente, un esfuerzo nacional de civismo para desarrollar una cultura democrática y una conciencia constitucional. Al final, bloquear la minería, ¿a quién afecta? Claro que afecta a las empresas, a las grandes empresas, las inversiones, pero fundamentalmente a los menos favorecidos. Ellos son los más afectados con esta crisis económica. Por eso creo que es central, es capital lo que ha dicho el día de hoy Joel. El capitalismo popular es una salida. Excelente, Pedro, y comparto todo lo que has dicho. Claro, hay que ahondar en los encadenamientos, que es el tema del panel, pero yo creo que si no tenemos ese marco de estabilidad, no se va a poder desarrollar, obviamente, este impacto que queremos positivo. Chris, has escuchado un poco la situación y acá hay dos preguntas que quisiera plantearte. Uno es, ¿cuál ha sido el rol del Estado en Australia, que es un país distinto, es un país, entiendo, federal, por un lado, y cuál es el rol de las comunidades en METS, en esta explosión que ha tenido este sector tan dinámico basado en innovación y estando a la frontera? La experiencia australiana, por favor. Gracias por esa pregunta. Me parece que la discusión ha sido muy interesante. Yo estoy acá aprendiendo mucho, sentada acá en este panel, lo cual es fantástico. El rol del gobierno es muy importante en nuestra región, de nuestras áreas locales y obviamente del país. Ustedes escucharon en mi introducción que AUSMEN ha sido apoyado con el gobierno
durante sus 30 años para ayudar a desarrollar el sector. Entonces, no hay duda que no seríamos tan exitosos como lo somos ahora sin ese rol importante. Y viendo a la estructura de Australia y lo que cada nivel de gobierno contribuye y vinculando esto al sector de MEDS, en nuestras áreas locales, donde el sector MED son la comunidad, el gobierno local apoya mucho los programas de desarrollo económico, específicamente que apuntan a las empresas de su área. Déjenme darles un ejemplo. En Mackay, que está al centro de Queensland, con una población de 100,000 personas, así que no es una ciudad grande, la organización o el cuerpo que se llama los Centros de Excelencia de Recursos. Este es un lugar donde la gente puede ir, es un edificio, es una organización y apunta realmente a reunir compañías MEDS para trabajar en algunos de esos desafíos claves que enfrenta la minería para compartir conocimientos y aprendizajes y colaborar. Este proyecto estaba financiado por el gobierno local, por el gobierno estatal y también por el BMA, que es una alianza que son activos de BHP y ellos ponen la mayor parte del financiamiento. Y hay otras 15 a 18 otras compañías que también contribuyen a ese esfuerzo y eso le da a esta comunidad como un punto focal en la innovación en minería y está trayendo a un grupo grande para hacer cosas como capacitación. Hay una simulación de una mina de socavón, ahí la gente se reúne para aprender y para programas educativos. Y eso es uno de los programas, fue la primera fase, ahora está la fase 2, que están construyendo una simuladora de una planta procesadora de minerales, de tal forma que la gente pueda ganar destrezas, conocimiento y de las compañías que quieran venir ahí para ver el procesamiento de los minerales. Este es un buen ejemplo a nivel local de dos niveles del gobierno trabajando juntos para apoyar una muy buena idea para impulsar a la minería hacia adelante. En lo que se refiere al sector MED y las comunidades locales son parte importante de la comunidad. Muchas de estas compañías MEDs están en las ciudades capitales y tienen vínculos muy importantes entre las capitales y lugares remotos para compartir conocimientos en términos de los mineros entre sí que se comunican con las compañías MEDs para comunicarles lo que necesitan en términos de desarrollo, en términos de tecnología. Y las comunidades se están beneficiando por lo que está ocurriendo en la industria minera en términos de nuevas tecnologías que están saliendo. Las destrezas que se necesitan crear para abordar esas nuevas tecnologías que se están empleando en la minería. Y entonces estamos hablando de un reposicionamiento de la compañía MED para brindar empresas de ingeniería a fabricantes de equipos. Ahora están viendo los equipos ellos mismos, sino cómo hacerlo más inteligentes. Monitoreo lo que ocurre en una mina. Las comunidades son las compañías MEDs en Australia. Hay un tejido de muchas comunidades mineras y lo que nosotros hacemos es asegurarnos que las comunidades sean sostenibles luego la vida de la mina. Pedro Franca, unfortunately, has to leave to take his plane very soon, but I have a couple of questions for him because when you were a minister, you sponsored a lot the executive table as a space for consultation, and I've heard the word consultation a lot. How do we achieve consultation and confidence and to achieve this virtuous cycle in the
complex environment that we have. And to close your remarks, because you have to leave, because what we have here is lack of confidence in the whole country. And we see the Ministry of Finance promoting policies to generate confidence, but it's not shared by the rest. What was your experience and what can you suggest to promote the development of the country? Don Ricardo Márquez, comenzamos esta idea de la mesa ejecutiva de proveedores mineros como una mesa muy especial en la cual la concertación más importante era privado-privada, ¿no? Porque la mayor parte de la lógica de la mesa ejecutiva es una concertación público-privada, ¿no? Que el Estado ayude, por ejemplo, la mesa minero-energética que ya existía y que todavía existe, ¿no? Tratar de resolver las trabas que hay en el Estado para los proyectos mineros, muy importante. Pero en este caso se trata que las empresas mineras compren más o faciliten más a las empresas industriales también privadas que les van a proveer de recursos, ¿no? Entonces, la concertación principal, digamos aquí, es privado-privada, si se quiere, y el rol del Estado ahí debía ser facilitador en varios aspectos, ¿no? Uno en el propio aspecto de la concertación y otro en el espacio de políticas y mecanismos facilitantes. Y ahí, digamos, la lógica que tuvimos, ¿no? Que coordinamos fue una lógica, digamos, de menos a más, ¿no? De comenzar poco a poco, tratando de juntar en una primera experiencia el sector industrial con el sector minero. Y entiendo, me he informado de que hay algunos avances respecto a temas de homologación de las características que deben tener los insumos, respecto a un pasaporte minero para que los que van dando servicios en las empresas mineras no tengan distintas condiciones sanitarias en uno y otro que les dificulte el trabajo. Son temas que van significando, ahorrando costos para las empresas, pero yo pienso que ahora hay condiciones para pensar en dar un salto, ¿no? Este es como un pequeño germen de algo como un METS, como el METS australiano, pero ahorita está como chiquitito, ¿no? Y creo que es el momento de pensar en dar un salto mucho más audaz sobre este tema, ¿no? Y ahí yo creo que veo yo dos instrumentos existentes en el Estado a nivel macro, pero que pueden adaptarse, precisarse para facilitar el desarrollo de los proveedores mineros. Uno, que entiendo ya la mesa ejecutiva ha estado trabajando, pero no ha concretado, ¿no? Creo que aquí el sector público está un poco, siempre demora mucho en sus procesos y ahora más que antes. Uno es los distintos fondos que hay de innovación. El Estado peruano ha avanzado en términos de innovación porque hace unos, no sé, tal vez 10 años era muy pobre. Ahorita no es que estemos en la avanzada, pero hay varios fondos, hay una ley especial que da un descuento tributario, hay algunos mecanismos para promover la innovación, pero yo estoy convencido que eso es algo que hay que impulsarlo mucho más, hay que ponerle mucho más presupuesto y se podría efectivamente hacer un concurso especial, un mecanismo especial para el desarrollo de los proveedores mineros. Que en todos los casos la innovación en el Perú, un tema importante es que se trate de innovaciones tecnológicas que puedan combinar la experiencia, el conocimiento de universidades y centros de investigación con empresas privadas, y si la empresa privada industrial ya tiene un contrato para vender a una empresa minera nacional o internacional, entonces eso creo que puede tener mucha potencialidad, ¿no? Un segundo elemento que me parece importante es el financiamiento. Como digo, yo he visto, aquí uno se pasea por la feria y hay varias empresas privadas de proveedores de servicios, de distintos insumos a las empresas mineras, pero yo estoy seguro que varias de ellas, si tuvieran una línea de financiamiento, que COFIDE tiene ese rol, que el Estado ha dado varias veces línea de financiamiento para sectores prioritarios, se le podría ayudar un financiamiento que les haga más fácil la inversión. Incluso yo creo que en muchos de estos casos el rol de los proveedores de equipos pues típicamente reciben un pedido y tienen un tiempo de capital de trabajo hasta poder recuperar su inversión. Y si ese capital de trabajo que ya está con una orden segura, ¿me explico?, de compra, nunca totalmente segura, pero una orden de compra, se le puede facilitar el financiamiento y eso los hace mucho más competitivos, ¿no? Entonces yo veo aquí dos instrumentos interesantes que el Estado podría mover para ponerlos al servicio de una mesa ejecutiva o de una instancia estatal mucho más potente que trate de combinar varios elementos. El gran tema de impulsar determinados sectores como el de proveedores mineros es el de coordinación de esfuerzos privados
Y aquí la minería también hay que pedirle un cierto esfuerzo en el sentido que no obliguemos, pero hagamos un esfuerzo por comprar a los peruanos, por facilitar los estándares de compra para que sean más homogéneos, ¿no? Por ayudar a que esto se desarrolle y que se desarrolle esta concertación privado-privada, empresas mineras, empresas industriales que se sienten para facilitar y que encima venga el financiamiento y el incentivo a la innovación. Entonces ahí podemos hacer un combo que pueda dar un salto en este sector que me parece muy importante. Y me disculpo mucho por no poder participar y seguir, pero lamentablemente tengo un vuelo que tomar que se me ha cruzado con esta reunión. Muchas gracias y les agradezco mucho por su atención. Y muchas gracias a los Thank you very much for organizers and the panel for this great opportunity. Thank you, Pedro. Ricardo, you've heard of public interventions. You are asking for subsidies, a role much more proactive of the state. Pedro talks about funding lines of COFIDE funds, but this seems like a small anecdote compared to the whole uncertainty that the president of the central bank was remarked this morning as one of the greatest barriers. We can make progress in this sector policies in a framework of so much uncertainty and lack of confidence in the country. How do we achieve it? Here, when te das cuenta de que ya hay todo el mundo sabe que hay una unión entre Antauro Humala y este gobierno, ¿no? O sea, eso no hay que irse a ninguna universidad para darse cuenta. Entonces, aquí hay un serio problema que veo en las nuevas inversiones. O sea, acá lo que estamos haciendo es en verdad topar hasta el techo en lo que es la producción, pero de ahí a decidir hacer otra inversión no se va a dar. Yo tengo amigos que me dicen que tienen hoy 10.000 trabajadoras y me dicen quiero poner otra fábrica igual. ¿Por qué? Porque se está exportando lo que ahora China, ya los americanos no compran de la China, porque ahora sí ya todo el discurso de Trump ya está funcionando. Entonces, lo lamentable de nuestro país es que en este momento, con este gobierno, no vamos a poder hacer esas inversiones, a pesar de que la demanda está ahí y a pesar que las oportunidades, pero no solo en la parte textil, sino en otros sectores también, ¿no? Ahora, yo no te digo de hablar de subsidios, ¿no? Lo que te digo es que hay sectores a los cuales son los que más rápido pueden dar trabajo a los peruanos. Hay 12 millones de peruanos que no tienen ninguna protección y nosotros no podemos vivir así. Pero yo quería referirme, y quiero aprovechar esto, a algo que es muy importante, ¿ya? El tema de que la gente cree, o sea, hay mucha porción del gobierno, de la población que cree que la minería lo que hace es quitarles el agua, cosa que es totalmente falso porque solo el 1.6% del agua que se usa, ¿no?, va para la minería, ¿me entiendes? Y todo el mundo lo sabe, el 50% va para la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me quiero referir? Es que cuando tú vienes a 4.000 metros de altura, lo que te falta, y te viene faltando hace 30 años que estamos ya, agua. No hay agua. Entonces, ¿cómo haces tú para que eso no afecte a la minería? Porque sí lo afecta, ¿entiendes? El hecho de que 5.8 millones de peruanos no tengan agua en el área rural es grave. Nosotros no podemos seguir con esto. Sin embargo, en los últimos años, ¿no?, se ha dejado de hacer algo que es muy importante, que es la cría de agua, ¿no? Entonces, con reservorios que son especiales y que no lo hemos dejado de hacer. Entonces, la solución está porque en los primeros meses, enero, febrero, marzo y abril, llueve en la sierra y nadie recopila esa agua y el 47% de esa agua va al mar. ¿Y cómo tú te das cuenta? Es ese 47% de agua que va al mar y 5.8 millones que no tienen agua. O sea, hay algo que no está funcionando.
Y eso no está funcionando porque no hemos puesto verdaderamente el objetivo en que se tiene que llegar a dar agua a esa población. De otra manera no se va a solucionar los problemas mineros, porque agarremos Bambas. Se han pasado 3 meses y han llegado ahora a la decisión de darle trabajo a los comuneros, ¿no? De capacitarlos. Pero esa es una cuestión limitada. Lo que a mi criterio deben hacer es ver cómo financia la minería de una manera, ya sea por obras por impuestos o por APPs, ¿no? Para que pueda todas esas comunidades que están alrededor de Bambas y que tengan aguas. En ese sentido, Joel me está dando la razón esta mañana cuando hablaba con él. Esa es gran parte del problema, que si no se reconoce de que la realidad es que sin esa agua vamos a seguir con los problemas en minería, es grave. Sin embargo, hay empresas que ya lo están haciendo, pero en una manera que no es prioritaria. Mejor dicho, aquí, si seguimos con este sistema que hay en el Ministerio de Agricultura, nos va a tomar 30 años para que esas 5.8 personas tengan agua, 30 años. Y eso no lo podemos permitir, eso no puede seguir así. No, claro, tú mencionas un tema que es de absoluta relevancia, que es el ordenamiento del recurso hídrico en el país, porque agua tenemos, pero no la desperdiciamos principalmente. Y son temas que son mucho más grandes que ir hacia intervenciones sectoriales, pero todo suma, es parte de un rompecabezas que tiene que armarse. Joel, quisiera que tú nos cuentes, porque muy interesante me pareció lo que nos contaste, el rol que tuvieron en las Bambas, en el área de influencia de las Bambas, con el trabajo de las empresas comunales y la empresa, por un lado, y compartir con el público y la audiencia cuál es tu visión respecto a la política laboral del país actualmente. Muy bien. No puedo dejar de comentar de que en la mesa técnica de proveedores mineros sí también se debería considerar a los empresarios comunales, porque también somos parte de los proveedores mineros y a veces somos los que más nos comprometemos porque vivimos en el sitio. Nuestros gastos generales están ahí, nuestras utilidades se gastan ahí y nuestra renta se reparte ahí. Y lo otro es, qué interesante sería que los METs que funciona en Australia, también en Australia, digo, en este caso, también se pueda propiciar en nuestra minería peruana, con simuladores, con etcétera, que podrían de capitalizar fácilmente las competencias de cada persona y de repente también de las empresas comunales y también empresas locales. Ahora, referente a tu pregunta, con mucho agrado, hace 2 semanas atrás, después de mucho conflicto, todos conocemos el tema de las Bambas, conocimos de que la solución se estaba encaminando por el lado del valor compartido. Y el valor compartido es, ganas tú, gano yo, como dicen los empresarios, win to win, y en quechua también se dice gana, gana, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos con esa intención. La compañía minera dio un contrato casi millonario, digo, porque si se ejecuta el próximo año va a ser la empresa más grande del país, $40 millones al año, no es poco. Entonces, pero sí tenemos interesantes experiencias. Ahora, esto también no hubiese sido posible si es que nuestros hermanos comuneros de las zonas de influencia de las Bambas no hubiesen aprendido de sus hermanos del centro, de sus hermanos del norte, ¿no? Hemos ido de pasantía. Nosotros llegamos hace años al corredor minero y hablábamos de estos temas. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué nuestras negociaciones van más al tema legal, al tema de romper el convenio o de romper el convenio ley, el contrato de concesión? ¿Por qué no avanzamos juntos? Porque todos queremos ganar. Yo no sé quién gane cuando se rompe el contrato de concesión. Finalmente, como dice el doctor Cateriano, los más perjudicados somos los que vivimos allá. El trabajo se paraliza, no hay oportunidades, etcétera, etcétera. Organizamos una pasantía hacia Cerro de Pasco con la comunidad de Huancuire. Ellos vieron de sus propios hermanos
cómo ellos ya el tema de la discusión, quién tiene la razón, el tema legal, etcétera, eso ya no era agenda. La agenda eran las oportunidades. Yo quiero este servicio porque este da más renta, porque este servicio me genera mejores condiciones para mí, especializo a mi gente. Tenemos la empresa comunal de Huaraucaca, más de 100 encapsulados transitando por la carretera central, brindando servicio a una empresa minera. ¿Por qué eso también es responsabilidad de nuestros medios de comunicación? ¿Por qué no mostramos eso? ¿Por qué no mostramos los acuerdos que hace 2 semanas atrás firmó Cerro Lindo con la comunidad de Chavín? Convenio marco, con valor compartido. ¿Por qué no mostramos 60 años en un poco de desentendimiento, Raura con la comunidad de Quichas? 60 años, ya se firmó el convenio marco para los próximos años. Buenaventura con Corire, bajo valor compartido, Moquegua. ¿Por qué no mostramos eso? Yo me pregunto, veo tanto en los medios de comunicación, comunero malvado, comunero mentiroso, comunero eso, pero no todos somos así, ¿no? Y yo creo que si hay una verdadera información, lo que tendríamos que hacer es entender nuestras intenciones y cuáles son nuestros objetivos de cada uno. Nosotros como comunidades también tenemos un objetivo y nuestro objetivo es crecer, querer desarrollarnos. Nosotros también queremos tener una casa, una movilidad, un celular, queremos tener eso. Entonces, pero en el tema de la agenda a veces no ingresa ese tema. Y lo otro también, doctor, es el tema de la tercerización. Nosotros, nuestras empresas comunales están avanzando por el lado de la especialización, la competitividad. Y sí, pues estamos en el núcleo del negocio. Estamos transportando concentrado, estamos transportando mineral, estamos transportando desmontes, estamos en el núcleo del negocio, estamos haciendo paradas de planta, mantenimiento. Y esta norma del Estado va en contra de las aspiraciones de los empresarios comunales o los empresarios locales. Yo creo que, y hay que decirlo, en el territorio comunales y en las comunidades es donde nuestro actual gobernante más votación ha tenido. ¿Y cómo nos paga con este tipo de normas? Entonces, yo creo que ahí sí vamos a empezar a hablar cuando la voluntad general del pueblo se ha equivocado. Muchas gracias. Bien dicho, Joel. Pedro, tú has manejado la PCM. ¿Cómo se logra consistencia en un gobierno? Porque la verdad que por un lado se propone mesas ejecutivas y qué pena que Pedro Franque se haya ido, pero por otro lado lo que se hace con una mano se borra con la otra, como hemos visto en el caso de la política laboral o la falta de encarar un problema como el ordenamiento hídrico del país. ¿Cómo se logra tener una cierta consistencia mínima para avanzar? A través del diálogo. Si solamente en una democracia hay enfrentamiento continuamente, oposición continuamente y un gobierno que no escucha, no hay posibilidad de conciliar. Este caso, por ejemplo, que tocaba el señor Márquez del agua, ¿quién es el responsable? El monopolio estatal del agua. No son las empresas mineras las responsables de la escasez de agua potable, son las 49 empresas públicas deficitarias a nivel nacional que no cumplen con el rol de abastecer agua potable. Ahora, ¿hay soluciones tecnológicas? Claro que hay soluciones. Lo estamos viendo en Chile. Están construyendo 12 plantas desaladoras de agua. Nosotros acabamos de experimentar la construcción al sur de Lima, en el balneario de Santa María. Está lista la planta. Puede dar agua potable a 130.000 limeños que viven al sur de la capital. Solo da a 30.000 porque el monopolio del Estado no autoriza las conexiones domiciliarias. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Porque quien maneja la cosa pública tiene una responsabilidad. Pero acá ya estamos hablando de una violación sistemática de los derechos humanos del Estado. Tenemos un monopolio que no da a 3 millones de peruanos agua potable. Ahora, respecto al suministro de agua, la necesidad de agua para la actividad minera, hay formas. Ahora hay un proyecto interesante en Chancay, en donde la inversión ha constatado, por ejemplo, el tema del agua.
Hay agua en la zona, pero no hay un buen servicio. Hay mecanismos de diálogo intersectoriales coordinados con la presidencia del Consejo de Ministros, en donde los privados y los públicos pueden llegar a acuerdos de gobierno a gobierno, capacitar para elaborar proyectos de inversión pública, porque hay que decir lo siguiente también: el desarrollo económico del país no ha tenido en simultáneo un desarrollo educativo para la formación de una burocracia en el buen sentido de la palabra. Y el gobierno central se desentendió, transfiriendo las competencias a los gobiernos regionales y municipales, y no ejecutan proyectos, no elaboran proyectos de mediano y largo plazo por ceguera política, por irresponsabilidad. Un gobierno municipal o un gobierno regional no impulsa proyectos que duran 4 o 5 años. Lo que le interesa es el proyecto que le da un rédito político inmediato. Y también en el caso de Apurímac. Apurímac ha tenido gobernadores regionales que han violado la ley al momento de administrar el canon minero. El canon minero ha debido aplicarse en zonas de la influencia de la actividad. ¿Y qué hacían los gobernadores de Apurímac? En lugar de invertir en la comunidad, transferían esos recursos a las zonas de mayor densidad poblacional para tratar de obtener réditos políticos. Por eso es importante la idea de un observatorio público para hacer un seguimiento de los proyectos a nivel nacional. Y en este caso sí puede haber una cooperación pública y privada, en donde participe la academia, las universidades. Hace algunos años, corrígeme si me equivoco con las cifras, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el presupuesto anual era de 2.500 millones de soles. Con García subió a 40 y tantos mil. El gobierno de Ollanta Humala manejó presupuesto de 148.000 millones de soles. Y hoy en día 215. el presupuesto está bordeando los 200.000 millones de soles. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se supervisa? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo se promueve para que eso esté al servicio de la gente? Eso es algo que tenemos que dialogar. Traes más temas a discusión, temas que son como estructurales. Ahora, Chris, has escuchado, digamos, un panorama un tanto quizá distante de la realidad australiana, pero finalmente hay temas de conseguir consenso, de juntar a los actores, de trabajar estos desafíos estructurales. ¿Qué recomendación de la experiencia nos puedes dejar acá ya en modo conclusión de lo que has recorrido en tu historial en Osmine y de lo que has escuchado en este debate que ha tenido un poco de todo? Muchas gracias. Aun cuando he contado ya la historia sobre el sector MET y aun cuando dicen que tal vez en Australia la experiencia no sea la misma, no crean que nosotros no hemos tenido tampoco gobiernos incompetentes por momentos. Y sí, hemos experimentado algunos de los mismos problemas, pero tal vez a una escala diferente. Una de las cosas que estaba pensando cuando Pedro Frank estaba hablando es que no se necesita tener demasiado dinero para desarrollar un sector. No se necesita demasiado dinero del gobierno para hacer esto. Y no se necesita mucho dinero de la industria para hacer esto. Lo que sí se necesita es tener una fuerte colaboración. Se necesita una disposición de trabajar juntos, de establecer los mismos objetivos y
que las personas se sienten alrededor de la mesa y entiendan y también confíen de que el objetivo que están persiguiendo dará frutos. Entonces, está tomando mucho tiempo en Australia poder hacer esto. Bueno, hemos tenido nuestras subas y bajas en el desarrollo del sector MEDS. He mencionado que la mayoría de la vida de Ausmine, la organización, fue liderada por voluntarios. Entonces hay gente comprometida que tiene una visión compartida, que está impulsando esto, y otras personas que se unen también a lo que queremos hacer. Lo que Pedro mencionaba sobre las alianzas privadas es muy importante. Algo de lo que yo he hablado realmente es el mundo de los mineros y la función de los mineros. Cuando Pedro dijo que la innovación necesita ser alentada, sí, efectivamente es así. La innovación necesita ser alentada con órdenes de compra, con proyectos a largo plazo, con las empresas mineras, porque los proveedores muchas veces necesitan crear nuevas tecnologías y soluciones. Y sabemos que los mineros, la industria minera en general, es muy lenta para adoptar la innovación y cambiar lo que está haciendo. Y es la responsabilidad de las empresas mineras llegar a la fiesta, no tener relaciones transaccionales con los proveedores, relaciones en base a una orden de compra solamente, sino también tener relaciones tipo alianza y más transformacionales con los proveedores, porque eso es lo que lidera todo el sistema. Y lo que sabemos es que con los desafíos que enfrentan las empresas, las sociedades, solamente al trabajar juntos vamos a poder crear las soluciones, crear soluciones alrededor del tema del cambio climático, acelerar nuestra transición verde, poder crear comunidades resilientes. Creo que esta parte de la colaboración que abre el diálogo, que junta y establece una visión clara, una agenda clara con respecto a lo que se debe lograr, creo que esto es lo más importante. Y en Australia, si vemos el tema de la innovación y un poco el tema de la colaboración, tenemos un ecosistema innovatorio que está compuesto por instituciones de investigación, mineros, universidades y también entidades educativas, institutos de capacitación. Pues esas entidades trabajan juntas, tienen apoyo del gobierno. Bueno, muchas veces se olvida del financiamiento. Algunas veces tenemos centros de investigación colaborativa que se enfocan en diferentes partes de la minería con financiamiento del gobierno. Ellos pueden hacer más trabajo para encontrar nuevas soluciones con respecto a algunos de los grandes temas que tenemos que enfrentar. Y por otro lado, el sistema de la innovación ha creado empresarios, emprendedores. Lo que se hace se comercializa a través de este ecosistema, y nuestro ecosistema de innovación es maduro. Ya es complejo, pero cada uno de los jugadores y actores tiene una función importante que desempeñar, y el gobierno es parte de esta función importante. Y lo que es importante también en todo esto es que hay que dejar que el diálogo y la colaboración fluya y que se pueda trabajar conjuntamente bajo un concepto de confianza y de comprensión mutua. Estamos a 4 días de elecciones, caballeros, y vamos a elegir a 25 gobernadores regionales, 1.900 alcaldes provinciales y distritales. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol de la autoridad local en propiciar este desarrollo productivo, estos encadenamientos? Ricardo, ¿cuál es tu mensaje y a modo también de conclusión y de cierre? El potencial está ahí dado. Vemos que hemos identificado más restricciones de las que anticipábamos cuando planeábamos el panel. Pero ¿cuál es tu visión respecto a la responsabilidad que tienen estos niveles de gobierno que vamos a elegir en escasos días? Mira, en el Perú, en los últimos meses, debido a todo lo que ha pasado en las regiones, todos los presidentes regionales que están acusados por casos delictivos, todo el mundo dice,
no ha funcionado la regionalización, ¿no? Ese es el sentimiento. Sin embargo, cuando vengo aquí ahora a Arequipa, la primera vez que vine, no me recibió el antiguo gobernador, no quiso hablar nada con nosotros, habló con el gerente nada más, pero ahora Arequipa tiene la oportunidad de elegir a un rector de la UNSA, un rector de una universidad de aquí. Y por eso es que yo creo que la regionalización sí debe seguirse apoyando y no podemos pensar de que ha fracasado. Yo creo que pueden haber cometido los arequipeños un error al escoger a quien escogieron, pero esta vez creo que veo de que van a poder coger a alguien mucho mejor. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que hacer algo que hacen los ingleses. Cuando entran al Congreso, las universidades le dan un curso de 6 meses, ¿no?, de economía, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, porque acá hay presidentes regionales que no entienden lo que es creación de empleo, que no entienden de que ellos tienen que hacer el trabajo que ya no lo hace pues el gobierno central, ¿no? Y esto de aquí es bien grave, pues, porque enterarme yo de que todas las regalías, todos los cánones, el Ministerio Central lo único que hace es que se la da a las regiones y ahí se acabó todo el asunto. Eso no puede seguir así. O sea, no puede ser de que reciban la plata y nadie controle, nadie coordine. Eso, si sigue así, van a seguir pues gastando los dineros de todos los peruanos en obras que no son significativas para la creación de empleo y para la mejora de la población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una autoridad como la autoridad de la reconstrucción con cambios para que coordine, ¿no?, los dineros que se están dando a las diferentes regiones para que sean bien utilizados. De otra manera, nosotros no vamos a poder tener cambios en lo que es el bienestar de la población. Nosotros, si no hacemos eso, creo yo de que no tenemos un futuro bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, eso depende también del gobierno central como del Congreso. ¿Sí? Alguna que otra manera tiene que entenderse mientras este gobierno sigue, ¿no? Porque al final de cuentas nadie sabe lo que va a pasar acá políticamente, si va a quedarse o no se va a quedar. Pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que tratar de reducir los 9 millones de peruanos que hoy no comen 3 veces al día. Y ese es producto de todo lo que está sucediendo en la economía y en la política peruana. Si no nos ponemos de acuerdo en algunos puntos, ¿no?, como los que les estoy mencionando, entonces no vamos a haber hecho nuestro trabajo en la política. Yo creo que eso es lo más importante que podría yo decir. Gracias, Ricardo. Joel, tú has hablado de un tema muy importante que es la legitimidad social. Yo creo que eso va a ser el corazón de muchas de las tribulaciones que enfrentan los mineros, el sector privado. ¿Hasta qué punto la autoridad local contribuye a eso o más bien la hace más difícil? De la experiencia de ustedes trabajando con las comunidades. Hablamos de las municipalidades, pero hay centros poblados, hay comunidades campesinas. O sea, hay otras formas de gobierno que no son, digamos, que tienen otra lógica. Pero siguiendo en el tema, digamos, electoral y en el tema de la regionalización y de potenciar los beneficios a partir de la actividad minera, ¿cuál es tu reflexión final al respecto? Sí, es cierto que dentro del ecosistema minero están pues los centros, las comunidades, centros poblados, distrito, provincia, región, ¿no? Pero yo sí consideraría que en una gestión de acuerdos bajo el enfoque de desarrollo, creación de valor compartido, las autoridades
lo que tienen que hacer es dedicarse para lo que le han elegido, es hacer obras para beneficio de su población y dejar que las comunidades decidan cuál es su futuro. Porque si la gestión de acuerdos se empieza a politizar, estamos hablando de que una masa de pueblos, una unión de pueblos, de varios pueblos, no va a poder tener una unificación de criterio. ¿Sí? Sí. No va a tener una unificación de criterio. Tenemos la responsabilidad de elegir a buenas autoridades, pero lamentablemente quienes están pues, por encima del promedio son personas que ya han sido autoridades y en otros casos no han hecho nada. Entonces, considero yo que para las próximas generaciones y próximas elecciones deberíamos hacer algo desde cada uno de nuestros puntos, igualmente en las comunidades. Sí quería hacer algunas reflexiones sobre el tema de la relación comunidad y minería. Nosotros somos conscientes de que la inversión es la oportunidad de desarrollo para las comunidades del país. Que se trate de distorsionar con otro tipo de ideas comunales, eso no son ideas de las comunidades. Las comunidades estamos convencidas que las inversiones son el camino al desarrollo. Pero esas inversiones tienen que ser informada, dialogada e interiorizada para dar legitimidad a ese proyecto. No creo que nadie se oponga. Lo otro es que tengo un sano optimismo de que el sector minero va a empezar a verme de mejor forma o de una forma diferente a sus comunidades en el lado de darle acompañamiento y soporte. Porque, ojo, la minería no es para toda la vida. ¿Qué hacemos? La minería dura 20 años. Tienes empresa comunal, 100 camiones, etcétera, etcétera. Termina la minería y ¿qué hacemos? Si no hemos creado sostenibilidad, si no hemos invertido en actividades alternas a la minería. Entonces yo sí, como digo una vez más, tengo un sano optimismo en que el sector minero va a impulsar ese desarrollo sostenible y hacer de las empresas comunales que sean interdependientes. Dependo de ti, pero también ya no dependo de ti porque he generado otros ingresos, otros recursos. Y ahí estaríamos hablando de que estas empresas puedan salir. Ya hay algunos casos que de repente ya en la web y ya se explica, en los jueves mineros lo hemos tocado, ya hay casos, pero se podría hacer mejor, porque para que una comunidad aprenda es un trayecto largo. Pero si tenemos el apoyo de técnicos, porque los técnicos de renombre, digámoslo así, están en el sector minero, de servicios, ¿no? Si tenemos el apoyo de ellos, yo creo que ese aprendizaje se acorta. Entonces, el otro impacto grande, poderoso, que existe dentro de este trabajo y que nosotros promovemos, es el tema de la migración inversa. ¿A quién no le da pena ver a un paisano que hemos vivido, hemos crecido en un pueblo, llego a una ciudad y lo veo en un trabajo que no debería ser, pues no, porque era buen estudiante, etcétera, etcétera? Es que no ha tenido oportunidades. Y lo que está pasando es ahora con este tipo de enfoque de crecimiento mutuo, la migración inversa. Ya la gente ya no se va a la ciudad, más bien de la ciudad se están yendo a sus pueblos porque hay oportunidades. Y si no empezamos a aprovechar esas oportunidades y generar sostenibilidad, creo que no estaríamos haciendo lo correcto. Estamos en el momento preciso, estamos en el momento donde podemos asegurar las futuras generaciones. Considero yo, y desde acá a todas las comunidades de nuestra patria, veo muchas comunidades que han venido esta tarde también y las felicito porque este es un nuevo espacio. Felicito a la organización también, este es un nuevo espacio donde se pueda dialogar eso, que sí, generemos confianza también para que los inversionistas vengan a nuestros territorios. ¿Por qué solamente hay que decirle al inversionista, tú haz tu trabajo social, haz tu trabajo esto? ¿Y por qué nosotros no nos podemos comprometer a generar confianza para obtener desarrollo? Pero eso lo vamos a hacer cuando haya información transparente. Esto voy a hacer, esto vas a ganar y nuestro trabajo va a ser valor compartido. Creces tú, crezco yo. Muchas gracias. Excelente, John.
Creo, Joel, que si te lanzas a la elección vas a tener varios votantes acá en la audiencia. Pedro, se habla de descentralización que ha fallado, pero a veces se confunde la descentralización con la regionalización, que es crear competitividad, desarrollo productivo en los territorios. Y en eso, digamos, todo este panel dedicado a propiciar los encadenamientos entre proveedores, empresa grande, empresa pequeña, es un instrumento. ¿Cómo ves tú el futuro de la regionalización de cara a las elecciones que se vienen regionales y locales y de cara al contexto político tan complejo que vivimos? Y a modo de reflexión, ¿cuál sería, digamos, tu mensaje a la audiencia? Bueno, si hacemos un análisis objetivo, los principales temas han estado ausentes en el debate para elegir gobernadores regionales y municipales. Por ejemplo, el tema del agua potable no ha existido, como si todo el Perú tuviese suministro las 24 horas del día, cuando sabemos que en Paita, en Talara, tienen suministro de agua 2 horas al día y en lugares de Apurímac simplemente no hay agua potable. O en el caso de la gestión pública, volviendo al tema del canon minero, este año 2022 han recibido 9.905 millones de soles por concepto de canon minero. Ya vamos a entrar al mes de octubre y apenas se ha ejecutado el 41%. Creo que en este aspecto sí hay que tomar medidas y que el gobierno central las debería liderar para apoyar técnicamente a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, en muchos casos, no quiero decir todos, impulsan proyectos de corto plazo porque los de mediano y largo plazo no les traen réditos políticos. Y eso es dañino para todas las regiones del país. Ahí sí se requiere una participación. Por ejemplo, hay aspectos del canon minero que están asignados para educación, salud y vemos que un hospital regional se demora 14 años en su construcción. Claro que hay corrupción, pero hay ineptitud, negligencia e irresponsabilidad. Y creo que acá una vez más acá el Parlamento tiene una obligación de fiscalizar. Cualquier funcionario público es fiscalizado por la Contraloría o es citado a una comisión investigadora. ¿Ustedes recuerdan interrogatorios a gobernadores regionales en el Parlamento? Y creo que ahí el Congreso debe rectificar. Hay otros aspectos de gestión pública también. El Perú, la riqueza arqueológica del Perú es maravillosa, pero está abandonada por prejuicios ideológicos y políticos. Se dictó un decreto legislativo para permitir la inversión privada. El decreto legislativo estuvo vigente una semana y nos olvidamos del tema. Las comunidades, las empresas comunales podrían participar en procesos o en proyectos para rescatar restos arqueológicos. Es decir, que la minería contribuya al rescate arqueológico del Perú. El caso de Canamarca, por ejemplo. O el clamoroso de Choquequirao. Es un tesoro arqueológico que tenemos y que no lo aprovechamos, porque Apurímac se pelea con Cusco. ¿Por qué se pudo construir el teleférico en Cuélap y no se puede construir el teleférico en Choquequirao? Porque hay un enfrentamiento permanente entre el gobernador regional de Cusco y el de Apurímac, porque el de Cusco quiere que se inicie el transporte desde Cusco capital hasta Choquequirao y el más barato
y más rápido es desde Apurímac a Choquequirao. Pero eso no quiere decir que primero se construya el de Apurímac hacia Choquequirao y que después de los fondos que se han habilitado se culmine de Cusco hacia Choquequirao. Por las dos partes se podría acceder. ¿Eso qué implicaría, por ejemplo? Que todos los turistas se queden 2 días más en el Cusco. Ahora, los gobernadores de Cusco o de Piura son gobernadores millonarios. Cusco y Piura tienen más presupuesto que Lima, a pesar de que Lima tiene una mayor cantidad de habitantes. Entonces el tema no es solo de asignación de dinero, el tema también es de un liderazgo político que haga reflexionar a la gente que llega al cargo público para servir y no para servirse. Muy bien, hemos llegado al final. Yo quisiera dejarles 2 mensajes centrales que me llevo de esta discusión. Uno es, empezamos hablando de política sectorial y hemos acabado hablando de manejo de política de hídrica, de seguridad jurídica, de descentralización, temas que van más allá y no se puede avanzar en crear un clúster de innovación minera, de proveedores, METS, que suena muy atractivo, sin abordar temas que siguen siendo igual de importantes ahora que en el pasado. Primer mensaje. Y lo segundo es, tomando las palabras de valor compartido, acá lo que se requiere es generar confianza, con visión de largo plazo, colaboración público-privada, como lo ha tenido el caso de Australiano, y acá todos se tienen que mojar, todos tenemos que poner el hombro con una visión que responda a un plan, a un norte compartido por todos. Entonces creo que esta discusión ha sido muy rica, muy ilustrativa. Ojalá que nuestros políticos escuchen y ojalá que, Joel, te lances a algún cargo público, porque estoy seguro que vayas a llegar muy lejos. Muchas gracias a todos, un aplauso para el panel.